noches, nosotros somos el equipo 2 del grupo IU de la materia Seminario Legal Fiscal del Capital Humano y vamos a presentar nuestro guía. Nosotros escogimos el tema de la hermenéutica jurídica y la interpretación de las normas de trabajo. Como equipo elegimos 6 normas de trabajo en las cuales nosotros vamos a ayudar a las empresas para que puedan interpretar bien sus leyes. Vamos a hacer acciones preventivas y correctivas en las cuales nosotros vamos a intentar solucionar sus problemas, en las cuales ellos se vayan actualizando dependiendo de lo que nos marca la ley. Este equipo escogió trabajar con las empresas en general, ya que nos dimos cuenta todos en conjunto de que las empresas tienen mucha mala interpretación de las normas mexicanas y decidimos enfocarnos en todas las empresas. Buenas noches, mi nombre es Ariana Campos Morales y yo les voy a hablar sobre los antecedentes de casos y datos históricos estadísticos. La importancia que tiene la interpretación en las normas de trabajo es fundamental para poder ayudar a los trabajadores y patrones a poder realizar de manera correcta sus obligaciones y salvaguardar también la integridad física y mental de quienes prestan sus servicios a las empresas, buscando también que haya una democracia sindical dentro de la empresa donde los trabajadores tengan una mayor participación en la organización. Los problemas que más han afectado a las empresas es la ambigüedad y la vaguedad en la interpretación de las normas, y esto ocasiona que los trabajadores no entiendan bien de qué trata esa norma de trabajo. Además, en los contratos laborales, en ocasiones no dejan en claro las normas y dan pie a que los trabajadores y los patrones den una mala interpretación y por ende puede ocasionar sanciones monetarias o hasta la pérdida del trabajo. Muchos de los patrones interpretan según más convenga a la empresa, afectando a los empleados, y la mala interpretación hace que el sentido de todas las normas se quiebre. Ahora hablaremos de las leyes en las que trabajaremos a lo largo de esta consultoría. La primera es el artículo 2 de la Ley Federal de Trabajo. Este artículo nos habla de buscar el equilibrio entre factores de producción y justicia social para que los trabajadores puedan obtener un trabajo digno, en donde no haya discriminación, donde se cuide su integridad física y que obtengan un buen salario, dependiendo de las actividades que hagan en su trabajo. El segundo artículo es el 18 de la Ley Federal de Trabajo, en el cual nos menciona que siempre va a prevalecer en la interpretación de las normas de trabajo las que sean más favorables al trabajador. Y finalmente el artículo 83, que nos dice que el patrón debe respetar los derechos laborales y seguridad social correspondiente a la plaza y de ahí fijar el salario que va a percibir el trabajador de acuerdo con los trabajos que haga dentro de la empresa. Mi nombre es Alma Castillo y continuando con lo que nos mencionó mi compañera Ariana, también vamos a incluir otros 3 artículos. Uno de esos es el artículo 1793 del Código Civil Federal. Aquí más que nada se habla sobre los que son los contratos. Aquí pues se ven lo que son los derechos y obligaciones tanto para el empleado como el empleador. Nosotros como empleados en algún momento hemos ido a alguna entrevista de trabajo en la cual se nos ponen algunas actividades y si desartamos a todas, pues lo más seguro es que al día siguiente nos manden para firmar nuestro contrato. Aquí nosotros debemos de revisar que estén correctamente establecidas las actividades que debemos de desempeñar, nuestros sueldos, los salarios, las prestaciones correspondientes, pero también aquí vienen estipuladas las que son consecuencias, restricciones o penalidades que se nos pueden aplicar a nosotros si no cumplimos con las actividades dentro de la empresa. También vamos a ver el artículo 992 de la Ley Federal de Trabajo. Aquí más que nada habla de que si hacemos caso omiso de las normas de trabajo, tanto por parte del empleado, del directivos, del empleador, pues se pueden aplicar algunas sanciones, entre las que están la reducción de sueldo e incluso hasta el despido del personal. Aquí, por ejemplo, pues al encargado de recursos humanos se le encomienda hacer una planeación de riesgos dentro de la empresa donde haga pues la señalización correcta que se debe de hacer en casos de que ocurra algún accidente. Pero no se realiza en el tiempo estimado, entonces llega a haber, no sé, un incendio dentro de la planta, los trabajadores como no hay una señalización, no saben qué hacer y lo mismo provoca
más lesiones entre ellos mismos. Esto, pues, además de provocar problemas dentro de la empresa, pues puede provocar que la empresa pues despida a este personal que no cumplió con las actividades que debía de realizar al momento de la señalización. También vamos a ver el artículo 93 de la Ley de Seguro Social. Aquí nosotros como empleados debemos de revisar que en nuestros contratos pues las prestaciones estén de acuerdo a la ley. En caso de que sean inferiores a los de la ley, pues el patrón es quien va a hacer como que la retribución para que estos se encuentren en estados óptimos. Es como la cuota obrera patronal. Continuamos con los alcances administrativos, alcance legal fiscal y alcance de gestión. En el alcance administrativo, más que nada, es como que ver todas las actividades con las que debe de desempeñarse un operador dentro de su trabajo. Aquí, pues, en algunas empresas, pues, a veces las leyes o las normas no están establecidas de manera correcta y, pues, no es muy comprensible para el empleado. Pero la hermenéutica jurídica, como lleva un proceso, nos ayuda a que, pues, puedan ser más comprensibles y más fácil de digerir. Aquí, pues, gracias a esto, el empleado va a poder conocer lo que son, pues, sus medios de transporte, lo que son sus contratos, además de que la hermenéutica va a ayudar a que los administrativos puedan tomar mejores decisiones de acuerdo a las leyes cambiantes, evitando así lo que son problemas legales, entre otras cosas. Luego tenemos el alcance legal fiscal. Aquí más que nada es sobre los contratos. Aquí se deben de establecer correctamente y de manera sencilla las actividades con las que debe cumplir el empleado y las actividades que debe de cumplir el empleador para que no haya problemas pues de la planta, además de que pues nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Y por último tenemos el alcance de gestión. Aquí más que nada se ven las actividades y responsabilidades con las que debe de cumplir el empleado. Por ejemplo, el Departamento de Recursos Humanos se encarga de ver el personal y decirle, no, pues que te vas para producción, para capacitación, para reclutamiento, dependiendo pues de sus habilidades y capacidades. También en el alcance de gestión de hermenéutica jurídica nos va a ayudar a realizar un correcto estudio del análisis de los estados financieros, evitando así problemas legales al momento de que no se pues se da algún impuesto, de que no se realicen pagos correspondientes, entre otras cosas. Además de que también nos puede ayudar a que se cumpla la misión y visión de la empresa, ya que pues si todos los empleados conocen sus actividades a realizar dentro de la empresa, pues va a ayudar a que pues trabajen de manera armoniosa y lleguen al éxito de la empresa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Cepeda y yo voy a hablar sobre las situaciones por las que se desarrolla el tema. Aquí principalmente nos habla de que pues, en una empresa cuando está teniendo sus actividades, pues todo está regulado por leyes o normas jurídicas. En este caso, pues, no son consideradas de la manera correcta y hay consecuencias como sanciones, demandas o multas que principalmente pegan en lo económico. Aquí lo que se busca es generar conciencia de manera global en las empresas acerca del correcto manejo de la interpretación, tanto de la protección de los derechos del empleado y obligaciones del patrón, como también formando parte de las actividades diarias. Principalmente esto es llegar a una problemática de raíz, que también es algo que viene desde el sector académico, que nos enseña que las leyes se deben de interpretar tal cual lo dice la ley, establecer metas, establecer límites y que sea, como acabo de repetir, tal cual lo dice la ley. Nos habla también de que el interpretar de manera correcta las leyes o normas jurídicas es una tarea que tiene participación en diversas áreas de la empresa, como el área contable, recursos humanos, entre otras. En este punto le vamos a hablar acerca de las acciones preventivas y los correctivos que nosotros vamos a implementar en nuestra consultoría, que va a ser el primer artículo, el 1793 del Código Civil Federal, el cual nos habla acerca de los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos que toman el nombre de contratos. Nosotros lo llamamos como capacitación y formación, que es más que nada donde debemos capacitar a los empleados para saber acerca de la hermenéutica jurídica y saber qué es lo que interpreta. El artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, que más que nada trata sobre las normas de trabajo que tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales. Nosotros vamos a tratar de tener una actualización legal para mantener informados a los trabajadores sobre pues, lo que estipula la ley, el aumento de salarios, outsourcing, prestaciones, aumento de vacaciones, aumento de aguinaldo, que es el que se está promoviendo ahora actualmente, entre otras acciones que llega a tener esta ley.
La siguiente es el artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo, que esta nos menciona que en la interpretación de las normas de trabajo se tomarán en consideración sus finalidades señaladas en los artículos 2 y 3. En caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador. Nosotros lo que queremos es establecer políticas más claras para que los trabajadores entiendan más fácil y sencillo las leyes. El artículo 23, la cual nos habla acerca de que cuando los contratos colectivos concedan las prestaciones inferiores a las que otorga la ley, el patrón va a tener que aportar lo proporcional a las prestaciones contractuales. Nosotros lo vamos a tomar en cuenta como la revisión de los contratos, que tenemos que revisar los contratos colectivos de acuerdo a lo que estamos celebrando, de acuerdo con los trabajadores y los empleadores de la empresa. Se debe de asegurar y atender que este artículo se cumpla correctamente, ya que una mala interpretación por parte de los involucrados pueda tener sanciones o multas por faltas de cumplimientos en este artículo. El siguiente es el artículo 83 de la Ley Federal del Trabajo, la cual nos habla acerca de que el salario puede fijarse, pues ya sea por pago por hora, por prestación de servicio, por unidad de obra, por comisión o precio alzado o de cualquier otra manera. Nosotros lo vamos a tratar como sueldos y salarios, que pues tratar de pagarle a los empleados de manera correcta, en tiempo y forma y de la manera en la que se va a efectuar el pago. Y por último vamos a hablar acerca del artículo 992 de la Ley Federal del Trabajo, que nos marca que cuando en un solo acto u omisión se afecten a varios trabajadores, se impondrá sanción por cada uno de los trabajadores afectados. Que nosotros tratamos de concentrarlo un poco más a lo que son las infracciones y sanciones, más que nada implementar el uso de las leyes para que en caso de alguna infracción se sancione de manera justa quien haya cometido la infracción, ya sea desde el patrón o hacia los empleados. Vamos a continuar con los tipos de medidas existentes y a promover. Por el lado izquierdo tenemos los manuales de políticas y procedimientos. Las empresas los emplean para establecer la forma de realizar una actividad y ejecutar cada tarea de acuerdo con las normas y las políticas de una organización. Por otro lado, en el lado derecho tenemos la directriz, cumplimiento y consecuencias. Es explicar de manera transparente el cumplimiento de las políticas y los procedimientos, así como las consecuencias de no cumplir con ellos. Esto lo podemos ver en el artículo 992 de la Ley Federal del Trabajo, o LFT. Continuando del lado izquierdo, en el segundo apartado dice contratación y reclutamiento. Es contratación de personal capacitado para la realización de actividades previstas, prestaciones y salario establecido por la ley. Esto como para profundizar un poquito más, del lado izquierdo es lo que las empresas ya hacen y por el lado derecho es una manera en la cual podríamos proponer para hacer esto mejor. Y por el otro lado, le comento, revisión de contratos laborales. Es revisar y actualizar los contratos laborales y acuerdos con los empleados para asegurar que estén en línea con las leyes vigentes y para evitar interpretaciones erróneas. Esto lo podemos ver en el artículo 1793 del Código Civil Federal. Asimismo, tenemos el pago de salarios, pagos por día, semana, quincena, por mes o por el tiempo o forma determinado que se haya establecido desde la entrevista o la contratación. Por lo general, los pagos son semanales y quincenales y se hace por medio de pagos en efectivo, que es en un sobre amarillo. Es también por pago de nómina, que es una transferencia electrónica, depósito bancario o por cheque. Estos últimos dos son como que los que menos se pueden ver, o al menos no tanto en el ámbito administrativo, sino más como que en un área operativa. Por otro lado, tenemos el equipo legal competente. Es contar con un equipo legal, ya sea interno o externo competente y especializado en los temas legales para llevar a cabo una correcta comprensión de las leyes y regulaciones para reducir el riesgo de interpretaciones erróneas y problemas legales. Esto lo podemos relacionar con el segundo punto que tenemos de contratación y reclutamiento. Continuando con promover este tipo de leyes, es el salario en tiempo y forma para todos. Es una propuesta que nosotros hacemos. La opción más óptima para mejorar esta medida es establecer desde la entrevista o contratación la forma de pago. Si es por transferencia o por depósito, el empleado deberá proporcionar los datos bancarios necesarios. Sea la manera que sea, el patrón deberá entregar un recibo de nómina que el empleado deberá firmar una vez que haya recibido el pago para que quede amparado
que se le pagó y recibió la cantidad mostrada en el recibo en la fecha indicada y que está de acuerdo con lo mismo. Esto lo podemos ver en el artículo 83 de la LFT, normas obligatorias mexicanas que tienen las empresas. Algunas de las normas obligatorias mexicanas son las que presentaremos a continuación. Normas de seguridad. Las empresas normalmente velan por la protección de los trabajadores, obligándoles a actuar de una manera determinada por su bien o a emplear elementos protectores para no correr riesgos innecesarios en su trabajo. Esto hace que esta norma sea muy importante y tomada en cuenta por las empresas. Asimismo, es el equipo de protección personal, establecer los requisitos para la selección, uso y manejo de equipo de protección personal para proteger a los trabajadores del medio ambiente de trabajo que puedan dañar su salud. Esta norma aplica en todos los centros de trabajo del territorio nacional en que se requiera el uso de equipo de protección personal para atenuar riesgos y proteger al trabajador. Asimismo, en las normas jurídicas y legales, la normativa legal de todas las empresas es el grado más formal de reglamento que tienen. Por ejemplo, las normas de auditoría interna de una empresa que le permiten protegerse de conflictos legales importantes. Prevención, protección y combate contra incendios. Establecer las condiciones mínimas de seguridad que deban existir para la protección de los trabajadores y la prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. La presente norma rige en todo el territorio nacional y aplica en los centros de trabajo. En la sugerencia de normas obligatorias mexicanas tenemos la norma archivo, en donde las empresas disponen de sus archivos y sus bibliotecas de documentos en base a normas específicas de archivo que exigen especialistas para garantizar el funcionamiento sostenido de memoria institucional. Esto podría ayudar mucho a las empresas, ya que podrían tener todo en orden y así poder llevar a cabo un mejor manejo de archivo. Por ejemplo, las normas de archivo de una empresa transnacional que a menudo se ve obligada a compartir documentación e información entre muchas sucursales. La norma de informes sobre riesgos de trabajo establece los requerimientos y características de informes de los riesgos de trabajo que ocurran para que las autoridades de trabajo lleven una estadística nacional de los mismos. La violencia familiar, sexual y contra las mujeres. La presente norma oficial mexicana tiene como objeto establecer los criterios a observar en la detección, prevención, atención médica y la orientación que se proporciona a las y los usuarios de los servicios de salud en general, y en particular a quienes se encuentran involucrados en situaciones de violencia familiar o sexual, así como la notificación de los casos. Sugerencias en tareas donde implica interpretar las leyes. Aquí son temas conocidos que tuvimos en clase, el tema de la hermenéutica jurídica, implicar lo que viene siendo el proceso interpretativo y el proceso del conocimiento, que más que nada nos va a ayudar a interpretar tal cual lo dice la ley y utilizar las dos siguientes herramientas, que son el método mayéutico y dialéctico, para generar conocimiento basado en discusión utilizando preguntas, y también por medio de la contraposición, que es principalmente entenderlo del todo, por qué se está haciendo y por qué no alguna de las cosas de la cual habla las normas y leyes jurídicas. Los conceptos relacionados con el tema fueron las normas de trabajo, que cubren una amplia gama de temas relacionados con el ámbito laboral y con cada uno de los aspectos de la agenda del trabajo decente. La Ley Federal del Trabajo es de observación general en todo México y rige la relación de trabajo comprendidas en el artículo 123, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El salario es la retribución en dinero o en especie que recibe un trabajador por su trabajo. Es el total bruto que se recibe en la nómina. El contrato de trabajo es aquel que por virtud del cual una persona se ve obligada a prestar a otra un servicio personal subordinado mediante una retribución convenida. La democracia sindical es un sistema de organización que promueve la participación de todos los trabajadores en la toma de decisiones sobre sus derechos de interés y el rumbo de las organizaciones que agrupan. La justicia social hace referencia a la necesidad de lograr reparto equitativo de los bienes sociales, asegurando así la dignidad de las personas y la cohesión social. Por último, tenemos la seguridad e higiene, que hace alusión a las normas, protocolos, procedimientos y planes de acción que permiten identificar, ubicar y controlar las situaciones de riesgos en los centros de trabajo,
así como establecer medidas y criterios para prevenirlos y eliminar posibles causas de accidentes de trabajo. Como parte final de nuestro proyecto que desarrollamos porque viene siendo una investigación en formato de consultoría en el cual nos enfocamos en varias áreas de las situaciones en las que enfrentan en estas tareas relacionadas en la interpretación de leyes y normas fiscales, prácticamente para ponerlo en práctica y identificar los alcances y que las actividades y las interpretaciones sean las correctas y éticas de acuerdo a los titulares de la ley. Trabajar en este día nos ayudará a organizar este trabajo de manera correcta, ya que pudimos generar una lluvia de ideas sobre los artículos con los que trabajaríamos y así finalmente poder realizar el grupo en el que nos presentaríamos. Asimismo, trabajar también en equipo fue muy importante, ya que todos estuvimos comprometidos con ayudarnos unos a otros, ya que fue muy difícil, porque tenemos nuestras responsabilidades en el trabajo, como la misma escuela u otras cosas personales. Entonces, estar en comunicación siempre fue clave y para nosotros fue un gusto poder enseñar a este Pepillo.